estamos teniendo una entrevista con el chef Rodrigo Yáñez Castro. Él, te digo, que nació en la Ciudad de México y se ha destacado en el mundo culinario mexicano desde hace varios años. Su cocina se caracteriza por ser un derroche de imaginación, trabajo, provocación y un talento innato. Él es una persona sumamente reconocida en México. En 1988 fue condecorado con el reconocimiento al chef más joven de México, dentro del certamen GastroTour, en donde además ocupó el tercer lugar del concurso con tan solo 15 años. Fíjate qué jovencito comenzó. Y es que realmente a la gente que le gusta la cocina, pues comienza desde muy temprano. Y de ahí ha seguido y ha seguido y ha seguido y cada vez está metido más en todo lo que viene siendo la gastronomía, y sobre todo que tiene una cosa muy importante, que es chef historiador. ¿Ya estás otra vez ahí? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de seguir platicando con ustedes. Gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, chef. Entonces estábamos hablando del pan integral para hacer los sándwiches. Quería comentarte dime. Que a lo mejor podemos platicar un poquito cómo se hace este pan. A ver, dime, me gustaría mucho, fíjate. La gente hacer pan es un proceso mágico. Uno mezcla de repente unos ingredientes secos, obtiene luego una masa chiclosa al agregarle agua, que se vuelve tersa, que dobla su volumen y que después sale del horno con un olor delicioso. Sí. Entonces, para hacer el pan integral necesitamos 1 kilo de harina. 1 kilo de harina. ¿De harina integral? Harina integral. Esta harina ya la pueden conseguir en cualquier supermercado. Sí. Y le vamos a agregar en seco 40 gramos de azúcar. 40 gramos de azúcar. 10 gramos de sal. 10 gramos de sal. 10 gramos de levadura en polvo. 10 gramos de levadura es instantánea. Sí. Y si no la encontramos en polvo instantánea, le ponemos 30 gramos de la de en pasta. Pero es más fácil para las amas de casa, es mucho más fácil usar la del polvo. Ojalá la encuentren en todas partes. Sí, yo lo considero que es muy fácil de conseguir. Y le vamos a agregar 60 gramos de manteca Inca. La manteca es uno de los ingredientes más importantes para mantener suaves y con un sabor muy rico los alimentos. Sí. Si tú piensas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer luego con unas tortillas secas que nos quedaron de la tarde anterior? Las pasamos tantito por manteca y luego las podemos enrollar para hacer unas deliciosas enchiladas, o podemos freír la misma tortilla para hacer luego unos totopos y unos chilaquiles. Entonces, este ingrediente tiene esa gran virtud. Nos deja los alimentos suaves, y en el caso del pan va a ser lo mismo. Sí. Hay que entender que el pan integral tiene una consistencia más densa, más húmeda, con toda la fibra, mucho más rica, que normalmente, por ejemplo, el pan de bolillo. Ah, sí, claro. El pan de bolillo nunca lleva grasa. Sí. Y entonces por eso se seca y ya después solo se puede rallar seco. Y a todos estos ingredientes que vamos a mezclar primero en seco, reservando nada más la sal, porque la sal en contacto con la levadura en seco disminuye su potencia. Sí. Le vamos a agregar medio litro de agua. Medio litro de agua. Lo que yo les recomiendo es que en una gran ensaladera o en un recipiente bol metálico, sí, pongan estos ingredientes, primero se mezclan en seco y luego le agregan el agua. Y ya que hayan mezclado el agua con la harina y que quede la masa chiclosona, ya le podemos agregar la sal. ¿Le podemos agregar qué? Disculpa. La sal. Ah, la sal, gracias. La sal. Y entonces lo que vamos a hacer es a comenzar a amasar esta masa. Si la sienten un poco seca y no lo suficientemente chiclosa, le podemos agregar un poquito más de agua, digamos una media taza más. Y el proceso de amasado se puede hacer en el mismo recipiente utilizando una sola mano. Sí. Dando vueltas. Sí. Bien se puede pasar a una mesa limpia. Sí.
Y entonces utilizamos las dos manos como arrullando la masa. Le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y vamos a ver cómo después de unos 5 o 7 minutos de estarlo amasando constantemente con nuestras manos, la masa se va a comenzar a despegar, ya sea de la mesa o de la batea. Sí. Y entonces esto nos indica que nuestra masa ya está a punto. Esto no llevará menos de 8 minutos, llevará hasta unos 12, 15 minutos máximo. Una vez que ya tenemos nuestra masa lista, la vamos a dejar reposar por media hora para que este proceso de amasado también dé paso a una cierta fermentación. Uh-huh. Y entonces, después de esa media hora, vamos a cortar las piezas. Podemos utilizar, por ejemplo, un molde de pan de caja, que simplemente lo engrasamos también con un poquito de manteca y ponemos la porción de masa. ¿Sí? O en una charola podemos hacer una bola o podemos hacer una especie de baguette, que es este pan alargado. ¿Sí? La forma que nos guste. Sí. Para hacer la forma hay que darle muy bien vuelta. A este proceso se le llama olear la masa. Y entonces con nuestras manos vamos amarrando un poquito la masa para que quede como turgente, fuerte. ¿Qué crees, chef? Que nos vamos a tener que ir a otro corte. ¿Nos aguantas un poquito? Claro que sí, seguimos hablando. Gracias, regresamos. Les te estamos dando la receta de un pan integral para que tú lo puedas hacer y vamos a continuar con el chef Rodrigo Yáñez. Gracias, chef, ya estamos de vuelta. Qué bueno, qué bonita música, ¿eh? Muy, muy mexicanita, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, entonces quedamos en que lo ponemos en un pan de caja y ¿qué hacemos? Sí, y vamos a esperar cerca de 20 minutos o hasta media hora, dependiendo del clima, para que se vaya fermentando y veamos que la masa dobla su volumen. Sí. Digamos que si tenemos una bolita pequeña, de repente se va a hacer grande. Sí. Y este es el tiempo que aprovechamos para ir precalentando el horno. Lo prendemos a 200 grados centígrados y después de unos 20-25 minutos el horno ya va a estar en temperatura para poder recibir bien nuestro pan. ¿Me permites un segundo? Nos están escuchando en la Unión Americana, nos escuchan en Austin y nos escuchan en 63 ciudades de la Unión Americana. Para nuestros amigos que están allá son 400 grados Fahrenheit aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Sí, entonces vamos a meter el pan y se va a hornear por media hora. Podemos decorarlo antes de hornearlo, barnizándolo con un poco de huevo batido. Esto va a hacer que al final la corteza tenga un brillo dorado bonito. Sí, claro. Pero también lo podemos hacer sin el huevo. Y entonces, una vez que ha pasado media hora, vamos a ver cómo el pan se dora, queda delicioso. Abrimos la puerta del horno y ya va a empezar a oler delicioso. Oler a casa. ¿A casa de otro hogar? No, a casa de otro tiempo. A casa de otro tiempo. No te rías. Y entonces les recomiendo que inmediatamente, si utilizaron un molde, desmolden el pan, porque sí, el pan recién hecho se desmolda mucho más fácil que si lo dejamos enfriar en el molde, luego se pega. Y lo ponemos en una rejilla y dejamos pasar unas 2 horas para que se vaya enfriando y vaya sacando todo el calor que tuvo a lo largo de la cocción. ¿Sí? Y este pan, luego con un cuchillo grande de sierra lo podemos rebanar para sacar las rebanadas de nuestro sándwich. O si hicimos la baguette, simplemente lo cortamos por mitad y lo podemos rellenar de ingredientes ricos y nutritivos, un poco de jamón, un poco de jamón de pavo, quizás queso panela o queso manchego,
A mí me gustan mucho, por ejemplo, los sándwiches con un poco de rebanadas de jitomate fresco y a lo mejor una hoja de lechuga. Le podemos untar un poco de mayonesa o de mostaza si nos gusta. Unos chilitos en escabeche o unos chiles chipotles siempre van bien. Claro. Y también a los niños luego les gusta, pues, a lo mejor un poco de miel, lo cual es muy sano, y a lo mejor si le agregamos un poquito de mantequilla derretida, va a saber también muy rico. O le podemos poner un poco de mermelada, o le podemos poner un poco de queso untable. Todo eso es riquísimo. Fíjate que, y hablando de otra cosa, no solamente a los niños, sino que a todos los mayores, te apuesto que si tenemos este pan preparado en casa, y a la hora de la merienda, por ejemplo, o en la tarde, así como a las 5 o 6, un cafecito con una rebanada de pan de estos, hombre, qué maravilla. Sí, además, de rico uno lo puede presumir y invitar así que la gente diga, ay, es del pan que haces tú, y eso es un efecto bien bonito de la cocina. Y puedes decir, este es el pan de la casa, ¿no? Exactamente, es el pan de Oye, la casa. te llama la señora Raquel Flores y dice, ¿cuánto lleva de manteca Inca el pan? Lleva 60 gramos. 60 gramos. Bueno, las personas que no tienen báscula, porque aquí muchas personas me llaman para decirme, oye, dánoslo en tazas o en cucharadas, ¿cuántas cucharadas serían aproximadamente? ¿Tienes una idea? Sí, son 3 cucharadas soperas de manteca. Copeteaditas. Ajá, perfecto. Muchas gracias. Sí. Oye, de azúcar sería una cucharada sopera. Entonces serían 3 de manteca y de azúcar, ¿cuánto? Una copeteada. Muy bien. Pues sí, pues son 40. Sí. Bueno, entonces eso es lo que tenemos.